La investigación en didáctica de las matemáticas suele enfatizar las características de esta disciplina como conocimiento científico, como una ciencia, y por consiguiente esto supone enfatizar el aspecto de tipo descriptivo y explicativo de los conocimientos que se deben de aportar. Sin embargo, no debemos de olvidar que la didáctica de las matemáticas también tiene un componente práctico, debe enfocarse a resolver problemas prácticos de cómo enseñar las matemáticas, y por consiguiente eso supone tener en cuenta un carácter también de tipo tecnológico. Este tipo de planteamientos, este tipo de problemática es abordada por las investigaciones que se suele describir como de ingeniería didáctica o de diseño didáctico. En esta presentación lo que voy a analizar este tipo de investigaciones de diseño didáctico, de ingeniería didáctica, desde la perspectiva ofrecida por el enfoque semiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Entonces, los objetivos que voy a desarrollar en esta presentación, en primer lugar, estudiar algunas características de las investigaciones orientadas hacia el diseño didáctico y compararlas con las correspondientes de la ingeniería didáctica. Voy a mostrar con un ejemplo sobre formación estadística de maestros la aplicación de las herramientas teóricas de EOS al diseño didáctico. Trataré de mostrar que la aplicación de algunas nociones básicas de este enfoque teórico, como son las nociones de configuración de objetos y procesos matemáticos, la idea de configuración didáctica, la dimensión normativa, la idoneidad didáctica, permiten revelar hechos didácticos significativos que complementan o pueden complementar los análisis realizados con otras herramientas teóricas. Está basada esta presentación en dos trabajos publicados, que son los que realmente supongo que las personas que están viendo esta presentación previamente han podido leer estos trabajos o posteriormente lo pueden leer para profundizar. Se trata en primer lugar de una comunicación que presentamos en el Congreso de CERN del año 2013, precisamente con el título de Didactic Engineering as a Design Research in Mathematics Education. Está disponible en esta página web que indicamos aquí, en una versión en castellano, una versión ampliada de esta comunicación. Aquí analizamos las características generales de la ingeniería didáctica y de las investigaciones de diseño y hacemos una propuesta, como lo voy a escribir brevemente, una propuesta de una visión ampliada de este tipo de investigaciones. Y básicamente lo que vamos a basar la presentación es discutir y ampliar algunas ideas de un artículo publicado en la revista Recherche Didactique de Mathématiques con el título de Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico semiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el enfoque ontosemiótico, pues es recomendable la lectura de esta ponencia que presenté en el año 2012 con el título de Origen y aportaciones de la perspectiva ontosemiótica de investigación en didáctica de las matemáticas públicas. Todos estos trabajos y otros más están disponibles en una página web que hemos organizado o preparado con el título de Enfoque ontosemiótico y alojada en un servidor de la Universidad de Granada. Esta es la página web donde pueden encontrar los trabajos que se vienen desarrollando por nuestro equipo de investigación en la Universidad de Granada con otros colaboradores de otras universidades españolas y también latinoamericanas. Los trabajos que se vienen desarrollando desde el año 1994, que fue la primera publicación que hicimos sobre este marco teórico, están aquí organizados en los diferentes bloques, porque es importante resaltar que se trata de un marco teórico de carácter integrativo y modular, que tiene distintas herramientas que permiten abordar diferentes aspectos de la investigación en didáctica matemática. En este diagrama que estamos aquí presentando se indican cuáles son esas herramientas básicas, esos 5 tipos de herramientas básicas, como la noción de sistema de prácticas, la noción de configuración ontosemiótica, trayectoria didáctica, dimensión normativa y la idoneidad didáctica. Esos son 5 tipos de herramientas que permiten abordar diferentes aspectos de la investigación. Y hemos indicado aquí en este mismo diagrama diferentes teorías que son ampliamente utilizadas en educación matemática y que consideramos que pueden ser en cierto modo interpretadas y en cierto modo también asimiladas o acomodadas en alguna de estas herramientas. Por ejemplo, la teoría antropológica, la fenomenología didáctica, la socioepistemología, la matemática podrían ser articuladas a partir de la noción de sistemas de prácticas operativas y discursivas
¿verdad? Y las nociones que hay asociadas a los presupuestos que hay detrás de esa noción de práctica matemática. La noción de configuración autosemiótica permite también interpretar las herramientas teóricas, las teorías, por ejemplo, los campos conceptuales de Beñó, las representaciones semióticas, la teoría del APOS, de Dybvig, etc., la teoría de la objetivación de Radford, pueden ser también interpretadas, etc. Y así con otras teorías. Por ejemplo, la trayectoria, la noción de trayectoria didáctica y sus otras herramientas que la desarrollan en los presupuestos en los cuales se basan, permite también interpretar, en cierto modo, y acomodar la teoría de situaciones, la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje, etc. Bien, entonces vamos a pasar de entrada ya a comentar el trabajo que queremos hacer en esta presentación de discusión y de explicación de la ingeniería didáctica bajo la perspectiva de este marco teórico, de este sistema teórico. Bueno, entonces la cuestión es que nosotros nos planteamos en el año 2013 en esa comunicación que he comentado, que presentamos en el CERME, es parte del interés que hemos observado en la literatura reciente anglosajona por las investigaciones basadas en el diseño y su reflejo en educación matemática, lo cual complementa el tradicional interés dentro de la literatura de investigación en didáctica francesa sobre la ingeniería didáctica, los trabajos de Artigue y toda la comunidad de investigadores franceses en los cuales la idea de ingeniería didáctica ha desempeñado un papel relevante, ¿no? Toda esta investigación está apoyada en gran medida en la teoría de situación didáctica de Brusson como una teoría base, digamos, que y se viene desarrollando con concepciones importantes desde la década de los 80. En el trabajo, como he comentado brevemente, en el trabajo que publicamos en el CERME, se estudian las concordancias, las complementariedades de estas aproximaciones metodológicas y se propone también una visión ampliada o generalizada de la ingeniería didáctica, que incluye a esas investigaciones orientadas hacia el diseño institucional. En este diagrama que hemos extraído de esa comunicación, queremos representar un poco cuál es nuestro punto de vista sobre este punto de vista ampliado sobre la ingeniería didáctica. Hablamos aquí de variedades de ingeniería didáctica, es decir, que en primer lugar de la ingeniería didáctica en singular consideramos que es posible o que sería útil para clarificar las ideas hablar en plural, de tal manera que cambiando la teoría base en la cual se apoya esas investigaciones de diseño, ¿verdad?, pues tenemos una variedad de ingeniería didáctica. Por ejemplo, como estamos diciendo, y se representa aquí en este diagrama en el centro, podemos hablar de una ingeniería didáctica basada en la TSD, la teoría de situaciones didácticas. Bien, tenemos una modalidad. Pero también podríamos hacer que estuviera basada en la teoría antropológica de la didáctica. Tendríamos, en cierto modo, una variedad diferente. O en la educación matemática realista. O en el enfoque autosemiótico, que tendríamos entonces otra variedad. En la parte superior lo que queremos decir es que la idea, entonces, lo que están proponiendo, que hablar de ingeniería didáctica viene a ser similar o equivalente, en cierto modo, a hablar de investigación basada en el diseño, ¿verdad?, o diseño institucional, para más simple, diseño institucional o diseño didáctico. Bien, vamos entonces ya a pasar a comentar el trabajo publicado en la Recherche Didactique de Mathématiques en el 2014, precisamente con este título de ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico y semiótico del conocimiento e instrucción matemáticos. En este artículo se trata de explorar las posibilidades que ofrece el marco teórico del enfoque semiótico como base para la investigación orientada al diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje, o sea, al desarrollo de ingeniería entendida en sentido ampliado. También, por otra parte, se trata de aportar conocimientos específicos sobre la formación estadística de futuros profesores, que es una problemática que también requiere amplia investigación. O sea, el ejemplo que utilizamos en ese artículo es una experiencia de enseñanza de estadística y probabilidad, nociones básicas, en un curso de formación de profesores. Entonces, la verdad es ciertamente se puede aplicar esta método, es decir, el trabajo tiene un carácter teórico metodológico y se puede también aplicar a otro tipo de contenido matemático, el cálculo o a otro tipo de contenido. ¿Cuál es la orientación general y las cuestiones específicas de investigación que abordamos? La cuestión general que se indaga en ese trabajo es pensar qué cambios se debería introducir en el diseño e implementación de un proceso de estudio matemático para mejorar el aprendizaje. Y la cuestión es que hay un diseño inicial basado en una cierta experiencia del profesor que organiza esa experiencia, ese experimento de enseñanza. Lo hace pues, de acuerdo con los recursos y con los, marco teórico que pueden tener. Y la cuestión siguiente es, bueno, si yo tengo que de nuevo impartir este curso,
qué cambios fundamentados, razonados, serían pertinentes introducir. Entonces, un poco. Y esto está reflejando un enfoque específico de la ingeniería didáctica. No se trata de construir unas lecciones o unas secuencias didácticas óptimas que habría que imitar, sino que en realidad es un proceso cíclico de perfeccionamiento progresivo y siempre adaptado al contexto y a las circunstancias en las que se están desarrollando. Y no hay un planteamiento, desde nuestro punto de vista, de tipo positivista en la ingeniería didáctica tal y como nosotros la concebimos, ¿no? Por eso la pregunta es ¿qué cambios se deberían introducir como consecuencia para producir mejoras? Pero claro, esa idea de cambios razonados, justificados, requiere previamente responder o abordar otras cuestiones, también tipo descriptivo, ¿no? Es decir, la pregunta anterior es de tipo normativo, sería necesario hacer esto y aquello, pero para llegar a esas conclusiones habría que abordar cuestiones de tipo descriptivo, de cómo ha sido ese proceso de estudio, qué es lo que se ha enseñado y cómo se ha enseñado, cómo han estudiado los estudiantes, los alumnos, qué han aprendido, qué restricciones o condicionamiento en el contexto han condicionado el proceso de estudio. Desde el punto de vista entonces metodológico, vemos que las investigaciones basadas en el diseño se consideran tres fases, ¿no? Aquí citamos a autores clásicos en este campo, ¿no? Que es el Popcop y Graemeyer, ¿no? Se suelen distinguir en esas investigaciones de diseño las tres fases de planificación del experimento, la experimentación propiamente dicha y luego el análisis retrospectivo de los datos que se ha podido recoger. Estos experimentos, estas investigaciones se complementan con otros métodos empíricos, como pueden ser los estudios etnográficos, la investigación clínica, los estudios experimentales y cuasi-experimentales, en los que se evalúan los efectos de variables independientes sobre variables dependientes. En ingeniería didáctica, en un sentido más clásico, citamos a Artigue, se concibe como el diseño y evaluación de secuencias de enseñanza de contenidos matemáticos específicamente, pero que estén teóricamente justificadas, con la intención de provocar la emergencia de determinados fenómenos didácticos y desarrollar recursos para la enseñanza científicamente fundamentados. Entiendo que hay en ese planteamiento un enfoque más positivista, en el sentido de si controlamos todas las variables y el diseño de las situaciones sigue una teoría base específica, entonces lo que se espera es decir, bueno, la enseñanza de este tema, en esta circunstancia, debería hacerse tal en las condiciones. En esta metodología de ingeniería didáctica se incluye también una fase de análisis o estudio preliminar, que es importante, que queda un poco diluida en las investigaciones de diseño propiamente dicho. En esta fase de estudio preliminar nosotros las interpretamos, en el caso del enfoque semántico, como de la necesidad, o en una etapa previa, de caracterizar los significados institucionales y personales de referencia, tanto para el contenido matemático como sobre el contenido didáctico. En este diagrama trato de representar la complejidad que tiene todos los procesos de análisis didáctico matemático. Es decir, que evidentemente tienen en cuenta hay que tener en cuenta al hacer un análisis didáctico sistemático y profundo, tener en cuenta las fases de las experiencias de enseñanza, y eso supone entonces tener estas etapas del estudio preliminar, del diseño, de la implementación, de la evaluación. Pero también hay que tener en cuenta las distintas dimensiones implicadas, la dimensión matemática, la dimensión didáctica, la dimensión metadidáctica también. Y lo que nosotros también llamamos las facetas, las facetas que se involucradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de cualquier contenido, sea matemático o cualquier otra disciplina. Entonces, nosotros proponemos 6 facetas y sus respectivas interacciones. La faceta epistémica, la ecológica, cognitiva, la afectiva, lo interaccional, lo mediacional. Y también todo este tipo de estudios se pueden hacer con diferentes niveles o con un foco de atención, con la mirada puesta primero en un primer momento, en un primer nivel, en los problemas matemáticos que se están proponiendo, en las prácticas matemáticas implicadas en la resolución de esos problemas, en los objetos implicados y en los procesos. Entonces esto da un mapa bastante complejo pero rico para el análisis didáctico. Y hace falta entonces herramientas teóricas que ayuden a hacer este tipo de análisis para las diferentes fases, dimensiones, facetas y niveles. Bien, pasamos entonces ahora ya a describir un poco el marco teórico que se aplica, que se desarrolla en esta investigación, los antecedentes y el problema.
¿Cuál es el problema epistémico y cognitivo de la didáctica de la matemática según Eleos? Pues se puede formular con el lenguaje de algunas herramientas teóricas de Eleos en los términos siguientes. La idea sería, como problema epistémico diría, epistémico. Preferimos en vez de hablar de problema epistemológico, un problema epistémico relativo al conocimiento institucional. Sería, ¿cuáles son las prácticas matemáticas institucionales y las configuraciones de objetos y procesos activadas en esas prácticas que son necesarias para resolver un tipo de tarea matemática? Eso, digamos, en síntesis, lo describimos. La respuesta que se da a esas preguntas es la reconstrucción de ese significado institucional de referencia, entendiendo aquí el significado desde un punto de vista pragmático, como las prácticas matemáticas que se hacen en las que un objeto está interviniendo, tal objeto interviene. Bien, pero también el problema cognitivo se puede formular en términos de caracterización de las prácticas, objetos y procesos matemáticos que pone en juego el estudiante para resolver un tipo de tareas matemáticas, sería el significado personal. Y a continuación nos preguntamos qué prácticas personales, los objetos y procesos implicados en esas realizadas por el estudiante son válidas desde el punto de vista de la institución correspondiente. Y eso nos lleva a poder formular una visión de competencia, de conocimiento, de comprensión del objeto por parte del sujeto. En este diagrama lo que reflejo son las entidades primarias de este marco teórico. Entonces es la noción de práctica matemática, ese es el punto de arranque, porque es una perspectiva antropológica sobre la matemática, ¿verdad?, anclada en la filosofía de Wittgenstein. La idea de práctica, la noción, pero sin perder de vista la noción de objeto, y una tipología de objetos, y teniendo en cuenta, bueno, la conexión entre práctica y objeto, que es la noción de proceso, entendido como una secuencia de prácticas de la cual emerge el objeto, y la noción, la entidad relacional básica de entre todo este tipo de entidades, ¿verdad?, entre los objetos, entre sí unos con otros, entre los objetos y las prácticas, que es la noción de función semiótica, que nos permite interpretar, dar una interpretación semiótica de la idea de significado, de conocimiento, de comprensión, de competencia, de disposición también. Es importante tener en cuenta que estas entidades y estos procesos tienen lugar en un contexto, en un trasfondo ecológico de las prácticas. El trasfondo de tipo material, biológico, social, por supuesto. Y ese trasfondo de las prácticas conlleva o implica el reconocimiento de una relatividad institucional, tanto institucional y personal, y contextual, tanto de las prácticas como de los objetos y de los significados. Hay una relatividad, pero sin perder de vista tampoco, siguiéndonos el posicionamiento de la filosofía de Wittgenstein, que hay una institución de referencia, la institución matemática, productora de saber matemático, en la cual, digamos, desempeña también un papel importante, ¿no? O sea, hay que conjugar, por una parte, la relatividad de los objetos y de los significados con el carácter universal y necesario de las proposiciones matemáticas. Eso entendemos que nosotros logramos articular esa perspectiva. Bien, en la fase de estudio preliminar, lo que nosotros focalizamos es la reconstrucción de ese significado de referencia. El estudio o análisis preliminar del contenido cuya enseñanza se pretende se realiza en este marco guiado por la noción de significado de referencia. Y en este caso que se ha entendido como el sistema de prácticas operativas y discursivas que se usan como referencia para elaborar el significado pretendido en un proceso de instrucción específico. La noción de práctica es importante, que son entendidas, las prácticas matemáticas son entendidas como cualquier actuación, expresión verbal, gráfica, etcétera, que realiza una persona para resolver problemas matemáticos, o también comunicar a otros la solución, validarlos, generalizarlos a otros contextos y problemas. Entonces, es una descripción bastante rica y genérica de la noción de práctica, que involucra no solamente lo actuativo, sino también lo discursivo, ¿verdad?
Esto está desarrollado en un trabajo que publicamos en Recherche también en el año 1994. El punto central entonces es la elaboración del significado de referencia, que será la caracterización de las situaciones problemas o tareas que permitan poner en juego los contenidos cuyo aprendizaje se pretende. Es decir, el punto central de todo este modelo son los problemas matemáticos que van a dar lugar a unas actuaciones, unas prácticas matemáticas y por tanto, y eso entronca con esta perspectiva antropológica, pero los problemas son centrales. Este planteamiento es concordante con la búsqueda, esta idea de significado de referencia, con la búsqueda de situaciones fundamentales, de la teoría de situaciones, o con la elaboración de las praxeologías de referencia que se han desarrollado en el marco de la teoría antropológica de la didáctica, por Chevallard y todo el equipo que está trabajando sobre este tema. En general, el estudio de las matemáticas basado en resolución de problemas se puede considerar actualmente como un postulado de la didáctica de las matemáticas. Para el caso de la educación estadística, que es el que se aplica y se desarrolla en este artículo que estamos comentando, estos problemas adoptan la modalidad de proyectos de análisis de datos, mediante los cuales los estudiantes se involucran en la resolución de un caso práctico con el que se pretende dar sentido a las prácticas operativas y discursivas de la estadística. En lugar de, por ejemplo, aquí veamos una cita de Batanero, en lugar de introducir los conceptos y técnicas descontextualizadas o aplicadas únicamente a problemas tipo, difíciles de encontrar en la vida real, se trata de presentar las diferentes fases de una investigación estadística, el planteamiento de un problema, la decisión sobre los datos que se deben de recoger, la recogida y el análisis y la obtención de conclusiones sobre el problema que se plantea. Bien, ¿cuál es entonces el problema? Hemos estado comentando el problema de diseño, el problema epistemológico, epistémico y cognitivo y cómo algunas herramientas que se utilizan en nuestro caso para abordarlo. El problema de diseño instruccional en el marco del enfoque enteosemiótico. Bueno, se puede formular en estos términos. Fijadas unas expectativas de aprendizaje en un contexto educativo específico, nos preguntamos qué recursos instruccionales, qué tareas, qué prácticas y configuraciones de objetos y procesos se deberían de seleccionar para el logro de esos aprendizajes. ¿Qué tipo de interacciones didácticas entre las personas y los recursos se deberían implementar en los procesos instruccionales que permitan optimizar el tipo de interacciones, no solo el tipo de recursos instruccionales, sino también los tipos de interacciones, y también la reflexión de qué son las normas que condicionan y restringen el desarrollo de esos procesos institucionales, cómo se establece y cómo pueden cambiarse para optimizar los aprendizajes. El análisis de los procesos de instrucción matemática, nosotros publicamos un artículo en el año 2006, también en Recherche, y el análisis, precisamente con esa idea de análisis de procesos de instrucción matemática y el análisis, el estudio de las normas, de toda la dimensión normativa, lo publicamos también en otro artículo en la revista Enseñanza de las Ciencias. Digamos que todos los trabajos desarrollan este componente instruccional del enfoque enteosemiótico. En el artículo que estamos comentando, el objetivo es sistematizar el uso de las herramientas para llevar a cabo el estudio preliminar, el estudio de la fase de diseño, la implementación y la evaluación de procesos de instrucción matemática, que en este caso, como hemos comentado anteriormente, se trata de un proceso centrado en la estadística en un grupo de profesores. Bien, entonces, se han leído en el documento, este documento desempeña un papel importante a la hora de describir el desarrollo de ese proceso de estudio, la noción de configuración didáctica. Si hemos introducido una herramienta para el análisis de los procesos de instrucción que llamamos la configuración didáctica. El análisis detallado de un proceso de estudio matemático requiere dividir la crónica, todo el acontecimiento, la secuencia de acontecimientos que tiene lugar, en unidades de análisis, y resulta entonces útil para esa descomposición en la idea de configuración y subconfiguración didáctica. ¿Qué es una configuración didáctica? Bueno, podemos dar esta definición, es cualquier segmento de actividad didáctica
de enseñanza y aprendizaje, que se distribuye entre los momentos de inicio y finalización de una tarea o situación problema que se diseña o que se implementa, porque también podemos hacer toda esta herramienta en la fase de diseño o en la fase de implementación. Entonces incluye las acciones de los estudiantes y del profesor, qué hacen los estudiantes, qué hace el profesor a propósito de esa tarea o ese problema, y así como también los medios planificados o usados para abordar el estudio conjunto de la tarea. La situación problema sobre la que se delimita una configuración didáctica puede estar formada por distintas subtareas, lo cual puede ser habitual, y cada una a su vez podría ser enfocada como una subconfiguración. Claro, en el seno de una configuración, que con esta descripción que hemos dicho, ocurren muchas cosas, y en este diagrama tratamos de reflejar la gran complejidad que tiene la dinámica interna de una configuración didáctica, es decir, lo que hace el profesor, lo que hace el alumno a propósito de un contenido específico, ¿no? Bien, en el diagrama queremos expresar, por una parte, la relación que hay. O sea, el foco de atención de todo el esfuerzo educativo es el aprendizaje. Nosotros queremos que los estudiantes, los futuros profesores, lo que sea, aprendan las nociones básicas de estadística, sean capaces de resolver los problemas del análisis de datos elemental. Eso es el aprendizaje. Pero ese aprendizaje se logra mediante la enseñanza. Bien, entonces, ¿cómo modelizamos la enseñanza? Nosotros distinguimos la enseñanza como dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, el contenido en sí, que lo entendemos aquí como hay una configuración epistémica, ¿verdad? Hay un conjunto de problemas y de objetos matemáticos que se quieren, a propósito de un proyecto determinado de análisis de datos, que se quieren, el saber matemático concebido de una manera específica, ¿verdad? Que por eso hablamos de la configuración epistémica. Y hay también una configuración instruccional, un conjunto de roles, de profesor, estudiante, de recursos que se están aplicando. Todo eso está en iteración, la configuración epistémica con la configuración instruccional. Bien, y todas estas flechas que van de la configuración epistémica, de la configuración instruccional hacia el aprendizaje, el cual es también entendido e interpretado en términos de configuración cognitivo-afectiva, en este caso, es decir, supone que se ha modelizado previamente con otra herramienta, que es la guía de configuración cognitiva, el aprendizaje. Bien, todo lo que queremos expresar con este diagrama, que es una especie de diagrama causa-efecto, ¿verdad? Que, por ejemplo, de la configuración epistémica, conlleva, como consecuencia de la modelización que nosotros hacemos, pues que hay situaciones problemas y por consiguiente hay unos procesos de problematización, hay lenguajes y hay comunicación y representación, hay también elementos regulativos y por consiguiente hay procesos de definición, enunciación, algoritmización, hay también argumentación, justificación, ¿verdad? Pero también entonces hay unos procesos de interpretación y significación, de instrumentación, de generalización, particularización, etc. Entonces vemos cómo hay una serie en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el seno de una configuración didáctica, debe haber una serie de momentos didácticos, y estados y momentos, en los cuales se procede al estudio, a focalizar la atención en la argumentación, en la generalización, etc. Si nos fijamos ahora en el diagrama, en la parte que conecta la configuración instruccional con la configuración cognitiva, vemos que hay una serie de roles del profesor, de planificación, de gestión, de motivación, de transmisión y institucionalización, de evaluación. Y por parte del estudiante hay también unos roles de recepción, de aceptación, de indagación, por supuesto, de ejercitación y de aplicación. Hemos puesto aquí en color rojo, por ejemplo, que sí es importante, como se enfatiza en todos los enfoques, en todos los planteamientos de tipo constructivista, los momentos y las fases de la indagación. Bien, pero también queremos enfatizar el papel relevante que puede tener los momentos didácticos de transmisión, de institucionalización. Bien. Y esto nos lleva al siguiente diagrama, donde hacemos una propuesta
de tipos básicos de configuraciones didácticas. Es decir, vemos que la optimización del aprendizaje, que es el objetivo que se persigue con este tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, hay distintas tipologías básicas de configuraciones didácticas. Puede haber un énfasis en lo indagativo, el papel fundamental, podemos llamar que son configuraciones de tipo indagativa, y hay otra que es más tradicional, diríamos, transmisiva, una configuración de tipo transmisivo. Pero hay también configuraciones de tipo individual, donde el papel fundamental lo hace el alumno para abordar, para resolver ese problema, y también puede ser de tipo dialógico o de tipo cooperativo. Bien, nosotros en este momento no estamos optando por decir cuál es la configuración didáctica óptima. Lo que estamos proponiendo es que lo más seguro es que sea una secuencia y una articulación compleja entre la indagación, la transmisión, la cooperación, el trabajo individual y personal del alumno y lo dialógico. Y en este diagrama lo que queremos representar es la idea de trayectoria didáctica, porque claro, un proceso de enseñanza, un proceso de instrucción conlleva no una tarea, sino un conjunto de tareas, una secuencia que tiene lugar en el tiempo. Con lo cual, eso me lleva a la idea de trayectoria didáctica, como una secuencia de configuraciones didácticas, partiendo de un problema inicial, hay una configuración didáctica inicial, y finalmente se acaba el proceso de estudio con otra configuración didáctica final. Entre medio pues habrá una secuencia. De tal manera que esto nos lleva también a modelizar todo el proceso de estudio en términos también de trayectoria y subtrayectorias. Hay una subtrayectoria epistémica, cognitiva, afectiva, instruccional, o sea, etc. Entonces, digamos, esta herramienta, bueno, pues queda abierto el problema de su conexión, de su comparación con las trayectorias hipotéticas de aprendizaje que son utilizadas bastante en educación matemática, pero entendemos que esta noción de trayectoria didáctica, con todas estas herramientas complementarias, puede ser bastante más rica que la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje. Bien, otra noción que ponemos a funcionar en este artículo es la idea de hechos y procesos didácticos. En el transcurso de una configuración didáctica pueden ocurrir hechos didácticos que interesa analizar, o sea, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, el problema que nos encontramos cuando tenemos un proceso de estudio, que hemos recogido mucha información, hemos grabado, hemos recogido muchos datos, tenemos una cantidad enorme de información y de datos. ¿Qué mirar? Y cómo fijar la atención. Entonces, es en ese proceso, en ese momento del análisis de las trayectorias efectivamente que han tenido lugar en un proceso de instrucción, es lo que nos ha llevado a definir esta idea de hecho didáctico y hecho didáctico significativo. La primera vez que hablamos de esta idea de hecho didáctico es en un trabajo con Wilhelmi von Nikodino, que definimos allí un hecho didáctico como cualquier acontecimiento que tiene un lugar y un tiempo en el devenir de los procesos de instrucción y que por alguna razón se consideran como una unidad. Por ejemplo, un alumno resuelve una ecuación, o el profesor una ecuación en la pizarra, y eso para la finalidad que estamos analizando, pues puede tener una relevancia específica. Eso es un hecho, sería un hecho didáctico. Ahora, los hechos didácticos, los hechos, acontecimientos o procesos que pueden implicar una cierta regularidad explicable en el marco de una teoría, es lo que constituye un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno didáctico? Es un hecho que tiene una regularidad y que tiene una explicación. Pero también pueden carecer de esa regularidad, y en cuyo caso se puede hablar de un fenómeno singular, que daría pie, digamos, a hablar de teoremas de existencia y de contraejemplos, digamos. Bien, ¿cómo definimos un hecho didáctico significativo? HDS. Bueno, si las acciones o prácticas didácticas que lo componen desempeñan un papel, un rol, o admiten una interpretación en términos del objetivo instruccional pretendido. Luego voy a poner un ejemplo. Se podrían asimilar a fenómenos singulares, ya que la interpretación se hace siempre dentro de una teoría. Bien, si ustedes leen el trabajo, el artículo, vemos que hay una información, esta información está puesta en el anexo, que es la descripción del proceso, es decir, la fase de diseño. Hay un diseño del proceso de instrucción, en el que
en estas tablas recogemos los principales elementos. Hay una motivación curricular, hay unos objetivos generales sobre el aprendizaje de la estadística y la probabilidad elemental con los maestros. Se trata de desarrollar unas competencias transversales, se trata también de desarrollar unos contenidos específicos y se describe también la metodología. Como hemos dicho, es una metodología basada en proyectos, en la implementación de unas situaciones problemas, que en este caso son proyectos, todo en las 3 semanas de duración que dura esta enseñanza, giran alrededor de 3 proyectos. Uno que llamamos alumno típico, centrado precisamente en las nociones de estadística, el lanzamiento de 2 dados, centrado en el desarrollo de las nociones de probabilísticas elementales, y después otro de estadística, que es de eficacia del entrenamiento deportivo, que sería un poco como de aplicación. Ahí también se describen cuáles son los elementos de evaluación y los recursos bibliográficos y tecnológicos que se utilizan. Bien, en el marco del enfoque ontosemiótico no es suficiente seleccionar o elaborar buenos problemas con los cuales basar el estudio matemático, porque la elaboración de las configuraciones de práctica, objetos y procesos, esas configuraciones ontosemióticas que se ponen en juego en la solución de los problemas, es una etapa necesaria del diseño. Es decir, tenemos que prever las soluciones posibles en términos de configuraciones. El reconocimiento de esos objetos y procesos para las diferentes situaciones problemas, en este caso los proyectos, que se usan, es necesario para poder gestionar las interacciones en el aula y también decidir posibles institucionalizaciones de los conocimientos que se ponen en juego. También la confrontación de este análisis a priori con las investigaciones previas y también con la propia experiencia permite prever potenciales conflictos de significado que deberían de ser tenidos en cuenta en ese proceso de instrucción. Bien, vamos a decir algo sobre la implementación. La aplicación de las nociones de configuración y trayectoria didáctica permite realizar análisis detallados de ese progresivo despliegue que se hace de los significados institucionales, también de los aprendizajes y de la dependencia de los formatos de interacción. En este tipo de análisis, entonces, el foco de atención es la descripción del contenido que efectivamente se ha tratado, de los patrones de interacción docente y discente, el reconocimiento de conflictos cognitivos e interaccionales que tienen lugar, cómo se han abordado y cómo han sido abordados esos conflictos por el docente y por los propios estudiantes. Esto dará cuenta de la gestión de los conocimientos que efectivamente se ponen en juego y de la progresión de los aprendizajes. Aquí muestro un ejemplo de la trayectoria generada mediante el desarrollo del proyecto que hemos descrito como alumno típico. Por ejemplo, es un ejemplo de hecho didáctico que nos consideramos significativo. Se trata de una breve interacción profesor con los estudiantes en las que el profesor plantea, porque el proyecto alumno típico se han solicitado, se le han propuesto que los alumnos investiguen, se le han dado unos datos sobre unas variables, como puede ser pues, si el alumno hace unos deportes, si es chico o chica, si hace, en fin, la altura, el peso, una serie de datos ya fijados de antemano en la definición del proyecto. Pero claro, sería interesante que los propios estudiantes eligieran el problema y las variables. Entonces hay un momento en ese proceso de estudio, dicen, en el contexto de este proyecto, pero ¿en qué otras variables podríamos pensar? Y los alumnos sugieren, pues el color preferido, si lleva o no lleva gafas, la estatura de cada estudiante, si llevan o no vaqueros, etc. Bien, vemos que es posible elegir distintas variables. Vemos que en esta breve interacción es una interacción de tipo dialógico y se están formulando problemas por los propios estudiantes. Eso se considera relevante como un dato característico de un proceso de estudio, de la idoneidad de un proceso de estudio. Entonces, por eso, digamos, lo hemos destacado aquí como un hecho didáctico significativo. Y hay más cantidad de hechos didácticos significativos, ¿no? Precisamente la noción de idoneidad didáctica y los criterios de idoneidad didáctica que se hemos formulado en otros trabajos dan pistas sobre qué mirar o cómo identificar hechos didácticos significativos. En este caso, por ejemplo, se refiere a que se considera como un criterio de idoneidad relevante
el que los estudiantes formulen problemas por sí mismos y los aborden. En este caso, en realidad no se llevó a efecto así, con lo cual, en cierto modo, es un aspecto negativo del proceso de instrucción que se está observando. Después, en el trabajo pueden ver un conjunto de hechos didácticos significativos clasificados en la faceta epistémica, no lo vamos a detallar aquí, los objetos y procesos que se han implicado desde el punto de vista institucional, y otros de las otras facetas que también sean de la faceta cognitiva, sobre la instruccional, etc. Bien, en el trabajo después que se ha descrito ese proceso, se pasa al el análisis retrospectivo. Entonces aquí en el trabajo han podido ver cómo se hace también, se propone una comparación del análisis a priori realizado de cada uno de los proyectos con los hechos didácticos observados, y eso da un pie para ver exactamente si ha habido las concordancias y disparidades entre lo previsto y lo efectivamente acontecido, ¿no? Bien, otro elemento de reflexión, de análisis retrospectivo, es reflexionar sobre los condicionamientos del proceso de estudio, en las restricciones, que eso, digamos, la dimensión normativa, la herramienta dimensión normativa, pues ayuda a hacer ese análisis, esa reflexión de una manera sistemática. Y finalmente también la identificación de posibles mejoras del proceso de estudio está apoyada con la noción de idoneidad didáctica. En este diagrama son los principales elementos, se resumen los principales elementos de esta dimensión normativa. Es un esfuerzo de clasificación de las normas, hábitos, reglas que están condicionando y restringiendo cualquier proceso de estudio matemático. Y esas normas están clasificadas según a la faceta a la cual se refieren, normas de tipo epistémico, cognitivo, afectivo, etc., al momento en el cual tienen lugar, momento del currículum, de la planificación, de la implementación, también el tipo y el grado de coerción que ejercen esas normas de tipo social, pueden ser leyes, decretos, etc., hábitos, costumbres, o disciplinar, pueden ser teoremas, definiciones, convenciones, o el origen. El origen puede ser de la administración, de la sociedad, de la escuela, del aula o de la propia disciplina. Toda esta idea está desarrollada en este artículo publicado en Enseñanza de las Ciencias. Y la noción de idoneidad didáctica también es otra herramienta, como hemos dicho, para apoyar la reflexión sistemática sobre la idoneidad, entendida como adecuación, ¿verdad?, en cierto modo como la calidad del proceso, ¿verdad?, en las facetas epistémica, en la cognitiva, en la afectiva, en lo interaccional, mediacional y ecológica. También esta herramienta está desarrollada en otras publicaciones y se puede remitir a esas. Bien, como síntesis de resultados de este trabajo, vamos a ver. En cada una de las fases metodológicas de la ingeniería didáctica, consideramos que ELEOS aporta herramientas propias que permiten hacer análisis complementarios respecto a los que realizan con otros marcos teóricos. Así, por ejemplo, en la fase de estudio preliminar, la noción de significado de referencia da una orientación específica a la epistemología del contenido que se pretende desarrollar. Y eso si nos basamos en esa manera de pragmatista y antropológica en el que se interpreta el significado institucional del objeto matemático y que se complementa y se desarrolla con la noción de configuración ontosemiótica, configuración de objetos y procesos, de práctica, objetos y procesos. Vemos que en la fase de diseño, una vez que ya se ha seleccionado una muestra representativa de situaciones problemas, en este caso de proyectos de análisis de datos, digamos, ELEOS nos propone prever de una manera sistemática la trama de objetos y procesos que la resolución de esas situaciones pone en juego a fin de identificar conflictos potenciales de aprendizaje y aquellos puntos críticos que deberían ser tenidos en cuenta en la institucionalización y la evaluación. En la fase de implementación, los distintos tipos de configuraciones didácticas, de procesos didácticos y la noción de conflictos semióticos de tipo interaccional ayudan a identificar hechos didácticos significativos que orientan la evaluación formativa y la optimización de los aprendizajes.
En la fase de evaluación o análisis retrospectivo, la noción de idoneidad aporta vías para una reflexión sistemática sobre las diferentes facetas del proceso de estudio. Y también se pueden identificar potenciales decisiones que mejoren el proceso en nuevas implementaciones. La noción de idoneidad didáctica proporciona entonces una síntesis global sobre los procesos de estudio matemático, aunque su aplicación requiere, por supuesto, los análisis previos. En particular, la idoneidad epistémica requiere describir, caracterizar los tipos de problemas, los sistemas de práctica institucionales y también la reconstrucción de las configuraciones de objetos y procesos matemáticos implicados. La idoneidad cognitiva precisa elaborar una información detallada de los significados personales y la identificación de conflictos semióticos. La idoneidad interaccional y mediacional requieren analizar las trayectorias de estudio y las interacciones didácticas entre el docente, los estudiantes y los medios. El análisis de las normas ayudará a comprender los factores ecológicos que condicionan los procesos de estudio y, por tanto, la valoración de la idoneidad didáctica. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación.